con el proyecto. Y la idea es hablar un poquito hoy de la gestión documental. ¿Ah? Recuerden que, bueno, la idea es que puedan también ustedes interactuar, así que habilitan el micrófono, preguntan. Yo no los veo mucho cuando comparto ahí la pantalla, pero me habilitan el micrófono nomás y preguntan lo que les parezca, ¿tá? Si voy muy rápido me paran, lo que necesiten. Bueno, como les decía, esta es la segunda capacitación en relación al proyecto de aseguramiento de la calidad de los laboratorios de la cadena de cultivos oleaginosos. Y vamos a tratar sobre gestión documental. Y bueno, acá un poco el índice que vamos a mirar un poco los resultados que obtuvimos de la línea de base de los relevamientos, ¿sí? Para bueno, ver por qué estamos hablando de este tema, y después sí nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con relación a la gestión documental. Bien. Los resultados del proyecto. Bueno, acá un poquito estos datos de procedimientos de ensayos. La mayoría de ustedes tienen procedimientos internos para la determinación de los diferentes análisis. Ahí ven ahí la barrita verde que tienen. ¿Sí? Entonces, hay un porcentaje alto que sí que tiene procedimientos, hay otro porcentaje que no es menor, que no tiene procedimientos. Entonces, bueno, ese es uno de los motivos por los que vamos a arrancar esta capacitación y nos pareció importante. Acá hay otra gráfica que muestra la antigüedad que tienen los procedimientos, y ahí nos centramos en la barrita azul, que es el porcentaje más alto, que dice que ustedes no manejan, o la mayoría de ustedes no maneja fechas para esos procedimientos. Entonces, esa es otra de las partes que vamos a ir viendo. Después están los registros técnicos, que ustedes tienen, la mayoría tienen registros técnicos, con control de cambios, y conservan datos originales y modificados. Acá la mayoría cumple, pero hay un porcentaje que no se manejan del todo correcto, o hay oportunidades de mejora en esa gestión, que vamos a ir viendo. Tengo como un delay. Y acá está la gestión en la corrección de los informes. La mayoría hace una gestión correcta de los informes. Hay un porcentaje que tiene cosas para mejorar y hay un porcentaje que no cumple del todo con la gestión correcta de los informes. ¿Sí? En relación a el control documental interno y externo, bueno, controla mucho más la documentación externa, y acá de repente hablamos de la ANEC, que ustedes la tienen siempre presente y siempre están mirando que haya cambios o no haya cambios. Entonces tienen un buen control de eso, no tanto así con los documentos internos. Y ahí hay una falta de control. Después vamos a ver un poco a qué nos referimos con el control de esta documentación, para que también ustedes empiecen a entender un poco cuáles eran las preguntas que nosotros les hacíamos en relación a estas cosas, que ustedes contestaban medio, bueno, sí o no, y puede haber alguna variación también cuando entiendan de qué estábamos hablando en profundidad. Y bueno, un poco con todo esto entendimos que era necesario dar una capacitación en relación a la gestión documental, y vamos a empezar definiendo qué es un documento. Cuando las normas muchas veces ya no hablan de documentos, sino que hablan de información documentada en general. Hay alguno que me abra el micrófono y me cuente. Cuando hablamos de información documentada, ¿de qué hablamos? ¿Qué es la información documentada? ¿Qué es un documento? ¿Algún valiente? No sé, es algo que se registra y que se hace y se registra, se queda registrado. Bien, algo que queda registrado. Bien, por acá yo les traigo una definición que es información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. Pero un poco el objetivo es ese, ¿no? Es algo que yo necesito quedármelo registrado. Bien. Entonces,
estamos hablando de lo que yo tengo que controlar y mantener, o sea, lo que yo me quiero quedar, y el medio que lo contiene. Cuando hablamos del medio estamos hablando si el formato es un formato papel, si es un formato electrónico, el soporte. ¿Cuál es la cantidad de documentos que yo voy a necesitar tener en una organización? Bueno, y acá va a depender de varias cosas. Va a depender del tamaño de la organización. Si yo tengo una organización pequeña, voy a tener menos documentos que una que tenga muy grande, muchas personas, ¿no? y muchos procesos. La complejidad de esos procesos, la competencia del personal, la madurez de la organización y la necesidad de demostrar un cumplimiento con requisitos. Por ejemplo, si yo tengo implementada alguna norma de gestión, por ejemplo la 9001, que varios de ustedes tienen, bueno, yo tengo que tener documentación asociada para poder demostrar que cumplo con los requisitos de esa norma. ¿Ah? Bien, y ahora vamos a pasar a describir lo que se conoce como pirámide documental, ¿ah? Que es un orden jerárquico de los documentos, y son documentos que vamos a ir a ver a continuación. Bueno, en la cúspide allá de la pirámide aparece lo que es un manual, un documento que se llama manual, que lo que hace es describir generalidades de la organización, de sus actividades, de sus procesos, para qué existe la organización. A veces en el manual uno tiene como una presentación de la empresa, y tiene la misión, la visión, lo que la empresa hace, los clientes. Después, en un segundo nivel jerárquico, tenemos los procedimientos, que son documentos que describen los procesos y las actividades. En un tercer escalón tendríamos los instructivos, especificaciones o los formularios, que ahora después vamos a ver bien qué son. Y abajo, en la base de la pirámide, tenemos los registros, ¿sí? Que son las evidencias objetivas. Como decían hoy hace un ratito, cuando yo les preguntaba qué era información documentada, salió, ¿no? El tema de los registros. Bueno, lo que yo necesito registrar. Y eso es, o sea, todos los primeros manuales son los primeros niveles jerárquicos de la pirámide son descriptivos, ¿no? Son documentos que a mí me describen cómo es la organización, qué hace un proceso, cuál es la tarea que yo tengo que hacer específica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, si, bueno, el ensayo de humedad, bueno, tengo el paso a paso del ensayo de humedad, ¿no? Lo voy a tener en un documento. Y en la base tengo los registros, que son un tipo de documentos diferentes, porque son documentos que yo voy a completar, ¿tá? Que me van a dejar a mí evidencias de que yo hice esta tarea, ¿tá? Y ahí ustedes lo manejan muy bien. Por ejemplo, no sé, pesan y registran el peso. Bueno, ahí estoy registrando, ¿tá? Estoy dejando evidencia de que yo pesé. Es eso, ¿tá? Bien, sencillito. En cuanto a los requisitos que tiene que tener la documentación, ¿sí? Y acá vamos a hablar de varios factores, ¿tá? De la cantidad de documentos, que ya hablamos un poco, ¿tá? La idea es que tengamos documentos escritos, sí, de cómo hacer las cosas, sobre todo ustedes que en Safra cuentan con, la mayoría de ustedes tienen personal contratado, ¿no? O sea, que personal que cae nuevo en la empresa, si bien ustedes contratan Safra a Safra, de repente la misma personal, pero puede pasar que de un año a otro tengan personas diferentes en la empresa, ¿no? Y justo vienen en un momento en el que detenerse a explicar a veces en la Safra es complicado, entonces la documentación, la idea es que ayude a esa situación también, ¿no? Entonces, ¿por qué dice ahí la mínima necesaria? Porque si yo lleno de papeles y escribo documentos para todo, voy a estar en un problema, porque después la gente no los lee, o eso me da mucho trabajo en sostener actualizado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de manejarnos con la mínima que necesitemos, ¿no? En cuanto a la calidad, ¿qué requisitos tiene la documentación en cuanto a la calidad de la documentación? Bueno, que tenga un formato normalizado, ¿tá? Que yo pueda identificar que ese documento es de esta empresa, es de mi empresa, que pueda visualizar rápidamente cómo es el formato, ¿sí? Si tengo un encabezado, si tengo un pie de página, ¿tá? Que yo pueda ir como detectando esas cosas. Bien, después habla ahí un poco de que sea comprensible, ¿tá? Y ahí aparecen palabras como clara, concreta, breve, ¿tá? La idea de la documentación es que sea un apoyo y que me sirva, ¿tá? No que yo que cada procedimiento que tengo que escribir un libro, porque después eso es muy aburrido, nadie lo lee, ¿tá? Tiene que ser algo que no complique,
que no estorbe, digamos. Y que esté muy clara, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de un instructivo de trabajo, ¿sí? Que ese instructivo me dé mi paso a paso de la tarea que yo voy a hacer y esté bien concreto, ¿no? Me diga, use tal balanza, use no sé qué. Bien concreto para que no haya, que yo no pueda, no me quede como a libre interpretación, ¿tá? Que es lo que a veces nos pasa con las normas. ¿tá? Cuando uno las lee son tan generales para abarcar de repente a todas las organizaciones que cuando uno las va a bajar a tierra, bueno, quedan cosas ahí medias, como que uno le tiene que dar su visión, ¿no? Bueno, y ahí que sean aceptables y exigibles dependiendo del tipo de documento que estamos hablando, y ahí hay que manejar que sea actual y que esté vigente. ¿tá? Son cosas que hay que empezar a manejar, que algunos de ustedes sí las manejan, otros no. ¿tá? Y ahí era lo que hablamos, la gráfica esa que les mostré, de quienes mantienen fechas, ¿sí? En esos documentos. Y después tenemos requisitos relacionados a la disponibilidad. Y acá estamos hablando del soporte de la documentación, ¿tá? Si va a ser en formato papel, si va a ser en formato digital. La mayoría de ustedes tienen digitalizados el tema de los informes. Entonces ahí hay un avance importante. Y vimos que los que tenían ese tipo de soporte tenían respaldos electrónicos, respaldos en otras oficinas, en Montevideo, o mismo el proveedor les hacía el respaldo en otro lado diferente del laboratorio. Entonces, eso está bueno. Y el tema de la confidencialidad de los documentos. Hay documentos que ustedes van a tener, que son documentos libres, que todo el mundo podría acceder y ver sin problema, y hay otros documentos que son confidenciales, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hablamos de las ganancias y los costos que tiene la empresa, bueno, de repente esos documentos van a ser confidenciales, porque no todo el mundo tiene por qué acceder a esos documentos ni ver. Lo mismo que, bueno, de repente hay un resultado del laboratorio, ¿no? El resultado del laboratorio le importa al productor, o le importa al personal de la empresa que va a hacer la liquidación. De repente nadie más le tiene por qué interesar ver estos resultados. Entonces tengo que asegurar la confidencialidad de esa documentación. Pero esto es algo que sí ustedes manejan bien. Bueno, cuando hablamos de documentos internos, y acá hay varias etapas. ¿sí? Piensen en un documento interno, es un documento que es de la organización, un documento que ustedes mismos van a redactar. Entonces yo voy a hacerlo en varias etapas. ¿sí? Voy a tener una redacción, voy a revisar ese documento, ¿sí? Alguien lo va a escribir, alguien lo va a revisar, y alguien lo va a aprobar. ¿Qué es lo ideal? Que para estas tres etapas las personas sean diferentes, ¿no? Y otra cosa ideal es que el que redacte ese procedimiento, por ejemplo, si estamos hablando de un instructivo de trabajo o algo bien concreto, bueno, el que haga la tarea que lo redacte, porque es el que más sabe de esa tarea. Entonces yo me puedo sentar a escribir un procedimiento de humedad, pero no lo voy a hacer bien, porque yo no hago esa tarea. Entonces sería ideal que la persona que haga la tarea redacte. ¿sí? Después alguien que revise, que sea diferente de ese que redactó. ¿Por qué? Porque ellos siempre 4 ojos ven más que 2, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, de que alguien revise lo que yo escribí. Y otra persona que apruebe la documentación. Después tenemos otros pasos, ¿no? Hasta acá llegamos con el procedimiento actualizado, o sea, tenemos un procedimiento escrito y aprobado. ¿Qué vamos a hacer con ese procedimiento después? Emitirlo de alguna forma, ¿sí? Y poder distribuirlo. ¿Distribuirlo a quién? A todas las personas que lo necesiten. Todas las personas que hagan, por ejemplo, si seguimos con el de humedad, todas las personas que realicen ensayos de humedad tendrían que tener acceso a ese documento, ya sea en formato papel, pegado en la pared, que muchos de ustedes tenían pegado en la pared al lado del equipo, que se utiliza para ese ensayo, o, si bien en formato electrónico, en una carpeta en la que pudieran acceder todas esas personas. Después voy a tener una etapa de uso, ¿no?
de decir, bueno, este documento hay que usarlo ahora. Lo escribieron, lo revisaron, lo aprobaron, lo emitieron, me lo dieron, y ahora llego a mi parte. Lo tengo que leer y lo tengo que utilizar. ¿Ah? Y después, cuando ese documento de repente ya no esté más vigente, ¿sí? Voy a tener que disponerlo. ¿Sí? Asegurarme de romperlo, eliminarlo, guardarlo en otra carpeta. ¿Ah? Y con el uso, además, lo que va a surgir es la actualización del documento, ¿no? Yo a medida que use ese documento voy a, bueno, a ver si está obsoleto, si hay cosas que faltan, si antes se tomaba la muestra con 100 gramos y ahora se toma con 50, entonces el documento me va quedando viejo y lo tengo que ir actualizando. ¿Ah? Entonces, un poco la idea del uso es que surjan esas actualizaciones. ¿Ah? Y después que surgen esas actualizaciones, va a volver a tener que entrar en la revisión. ¿Ah? Yo voy a actualizar ese documento y alguien lo va a revisar, lo va a aprobar, lo va a emitir, lo va a distribuir. ¿Ah? Este es un poco el ciclo de los documentos internos. ¿Ah? ¿A qué le vamos a llamar elaboración? ¿Ah? A estas tres primeras etapas, de redacción, revisión y aprobación. ¿Ah? Entonces nosotros acá estamos elaborando la documentación. Y en la parte de abajo lo que estamos haciendo es controlarlo. ¿Ah? Cuando hablamos de control documental, hablamos de estas etapas. ¿Ah? De cómo ustedes controlan el uso de esos documentos. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a emitir? ¿Ah? ¿Cómo los vamos a hacer públicos de alguna forma? ¿Ah? Públicos para las personas que lo necesitan, en esa distribuirlos ahí. ¿Cómo los van a usar y cómo va a ser esa actualización? ¿Ah? Y estas son cosas que, claro, algunos de ustedes que no las tenían definidas, estaría bueno empezar a definir. ¿Ah? Cada vez que haga un procedimiento, bueno, cada cuánto voy a revisar este procedimiento. ¿Ah? Hay procedimientos o instructivos que de repente los tengo que revisar una vez al año, hay otros que los voy a revisar más tiempo, cada 2 años. ¿Ah? Ahí tendrán que ustedes también encontrarle y definirse un plazo para para que no se les pierda esa actualización, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno cuando escribe un documento, yo escribo un documento, me lo dan, lo uso los primeros días, después que aprendo cómo es esa tarea, el documento lo voy como dejando de lado. ¿Ah? Entonces ahí corro riesgos de que haya actualizaciones y el documento me quede viejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una persona, de repente en Zafra, ¿sí? Que le tengo que dar ese documento y el documento me quedó viejo. ¿Ah? Entonces está bueno que se hagan el tiempo, por lo menos de una vez al año, para revisar estos documentos. ¿Ah? Previo a la Zafra es ideal, o a medida que lo van usando. Si ustedes ven que hay un cambio, vayan, lean, revisen, actualicen. ¿Ah? Este es un poco el proceso. En cuanto a la elaboración, ¿tá? Que son estas 3 etapas de redacción, revisión y aprobación, tenemos ahí responsabilidades, ¿tá? En todas estas etapas. Tenemos que definir quiénes van a redactar, quiénes van a revisar y quiénes van a aprobar. Que pueden ser personas diferentes en relación al documento en el que yo estoy trabajando. ¿Tá? No es lo mismo de repente un instructivo para hacer un ensayo que un procedimiento de compras, ¿tá? O algo más genérico de la empresa, algo que es puntual de una tarea o algo que es más genérico de la empresa. ¿Tá? Entonces ahí van a variar las personas que redactan, que revisan y que aprueban. ¿Sí? Lo otro que no es menor es la identificación de ese documento. ¿Cómo yo voy a saber que ese documento es ese documento? ¿Sí? Y para acá es un poco también la parte queda involucrada la parte de control. ¿Tá? Entonces yo voy a identificar ese documento. Y acá hay ejemplos. ¿Tá? Puedo identificarlo con un nombre, con un código. Sí está bueno que tenga un número de versión y una fecha de vigencia. Además del paginado. ¿El paginado para qué? Para que yo vea que no me faltan páginas. ¿Tá? Que tengo todas las páginas que tengo que tener. El número de versión y la fecha de vigencia. La fecha de vigencia, por eso es lo que les decía hace un ratito, de que estaría bueno que empezaran a implementar los que no lo tienen, bueno, ese control documental. Entonces, esa fecha de vigencia me sirve para identificarme que ese documento está vigente a partir de tal fecha. Por ejemplo, si yo tengo, volvemos al ensayo de humedad, tengo mi protocolo de ensayo de humedad, ¿sí? Versión 1, fecha diciembre del 2018. Cada 2 años lo reviso. Bueno, si yo sé que cada 2 años lo reviso, ¿tá? Y de repente
por ahí encuentro el del 2018, yo ya sé que se va a estar viejo, por lo menos voy a intuir que eso está viejo. Entonces voy a asegurarme de que, bueno, o encontrar una versión obsoleta, que puede pasar, que uno la encuentra y bueno, la destruye o la saca de circulación, o me hace pensar que, bueno, no, espera, porque yo revisé la documentación hace casi 2 años, estamos en 2021 y todo 2018, me habrá faltado la revisión. Entonces, bueno, le doy una ojeada, porque a veces revisar no quiere decir que yo me tenga que sentar 1 hora con el documento, ¿no? A veces leerlo, así una medida rápida para decir, no, esto sigue estando vigente. Y bueno, el tema del código, hay gente que está acostumbrada a, cuando las empresas tienen muchos documentos, la gente empieza más allá del nombre del documento, los empieza a familiarizar con un código, ¿no? El documento 3, el 5, el PR004, la gente como que se acostumbra a esas codificaciones también. Está bueno que estas son cosas que está bueno sistematizar, ¿no? Que uno defina más o menos cómo va a ser su código, si es procedimientos, si son instructivos, si son manuales, si son docs, y los ponen con números seguidos, con 3 números, como les quede cómodo. Pero bueno, siempre son buenas prácticas en relación a la gestión documental, que mi documento pueda contar con todas estas cosas para identificarlo, ¿sí? El nombre, el código, el número de versión, la fecha de vigencia y el paginaje. Y después, en la aprobación, lo que voy a necesitar es una evidencia de la aprobación, de que ese documento está aprobado por alguien. A veces tiene la firma, o a veces con que esté emitido, o esté en una carpeta. Si yo los tengo electrónicos, si el documento está en tal carpeta es porque está aprobado. Entonces, yo voy a ese documento. En cuanto al control de los documentos internos, ¿sí? Voy a tener, bueno, la parte de emisión, ahí la liberación, voy a tener que ver cómo hago esa liberación y cómo le voy a proteger ese documento para que no hagan cambios, ¿no? Yo voy a emitir, de repente yo los manejo en Word y a todo el mundo se los dejo en una carpeta en PDF, para que esas personas no puedan modificar, porque las personas solo tienen que tener acceso para leer el documento. Perfecto. Entonces yo o se los doy impreso. Entonces ahí tengo que tener pautas para proteger esa documentación contra cambios que yo no necesito. Y además que esté disponible. ¿Sí? Que todo el que necesite acceder a esa documentación la tenga. ¿Sí? Y ahí aparece por ahí abajo el procedimiento, un listado matriz. Las organizaciones se manejan mucho con matrices de documentales o listados de documentos. Entonces yo ¿qué es eso? Es un documento que tiene una lista de todos los documentos que yo tengo. Eso cuando, perdón, cuando el encargado, por ejemplo, de la actualización de los documentos o de la revisión es una persona sola, bueno, esa persona ahí tiene un listado y maneja ahí la fecha de revisión, ¿no? Me ayuda un poco a que no se me escape ningún documento sin revisar, a tener, a veces en esos listados se pone además la distribución de esos documentos, entonces yo ahí puedo saber claramente que si hago un cambio en se lo tengo que distribuir a Pepito, Menganito, Fulanito, o a tal área, tal área, tal área, dependiendo de cuál sea el documento. ¿Sí? Entonces, bueno, esas matrices ayudan a empezar a manejar todas esas cosas, estas que hablábamos acá, ¿no? El nombre, también el código, la versión, la fecha de vigencia. Yo puedo tener en ese listadito todas esas herramientas que me van a ayudar a controlar mis documentos. En cuanto a la distribución, bueno, hay que tener en cuenta que hay que retirar todas esas versiones anteriores. No pueden haber versiones, más de una versión de un mismo documento, por ejemplo, en el laboratorio. No puede ser que uno de los analistas tenga la versión 1 y el otro analista tenga la versión 2, porque no van a hacer el mismo ensayo. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los permisos, si yo tengo permiso para actualizarlo o tengo permiso solo para leer, esas cosas las pueden también empezar a ir manejando. La preservación de ese documento, si yo lo tengo en formato digital, está bien que esté en una carpeta, pero debería estar respaldado en otro lado. Si tengo la documentación en papel, bueno, tener en cuenta de que ese documento en papel tiene que estar preservado, no se puede deteriorar, o cambiarlo cuando esté en mal estado. ¿Cómo voy a hacer la recuperación de los registros? Y acá esto es un dato no menor y cosas que pasan en las organizaciones. Yo tengo un procedimiento escrito que me dice que cuando hago este procedimiento tengo que completar tales registros.
¿tá? Entonces la gente, ¿qué hace? En la operativa después, uno imprime varios de esos registros para tener a mano cuando hace la operación, ¿no? Anota, 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 si fuera en formato. ¿Ah? ¿Qué pasa? Yo a veces cambio el documento y le cambié algo a ese registro, y como había un montón de copias, bueno, es tentador, ¿no? Ahí hay que recuperar todo eso viejo, sacarlo de circulación. ¿Ah? Y acá se maneja bastante el concepto de copias no controladas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno organiza la documentación, por ejemplo, en formato digital, ¿tá? Uno dice, bueno, lo que está en esta carpeta que todos tienen acceso es lo que está vigente, ¿tá? Lo que está aprobado y vigente, lo que se debería usar. Y acá cosas que pasan también en las organizaciones. ¿Qué cosas pasan? Bueno, pasa que alguien se baja esa carpeta, se la baja a su escritorio, ¿no? Se la copia. Entonces ya deja de, y después usa la carpeta, su carpeta, digamos. Y no la carpeta de repente en una nube o una carpeta compartida. ¿Ah? Entonces yo a veces cambio en la carpeta compartida y la gente ni se entera porque sigue usando su carpetita. ¿Ah? Esas son prácticas que hay que insistir y eliminar. ¿Ah? Y hay que hacer que la gente se acostumbre, bueno, en lugar de copiar, que ponga un acceso directo a la carpeta. Entonces son prácticas que voy minimizando, porque es la forma de que yo tengo que asegurarme de que todo el mundo está usando esa última versión. ¿Ah? Esto de las copias no controladas sale de repente si, bueno, uno a veces le pone los documentos. Bueno, si este documento usted lo imprime, es una copia no controlada. ¿Qué quiere decir? Que yo ahí ya no soy más responsable de ese documento. ¿Ah? Yo lo entrego y bueno, habrá que definir las responsabilidades de esa persona que la que yo se la entrego. ¿Tá? Y después, por último, ahí en la disposición y el uso también, la actualización. ¿Tá? Y esto no es menor, el control de cambios, saber qué cambió de un documento al otro. ¿Tá? A veces, ahora cuando veamos el formato de los documentos, van a ver que a veces la gente pone un ítems abajo, lo último del documento, que dice control de cambios. Entonces dice, versión 1, es la primera versión 2, cambió tal cosa, tal cosa, tal cosa, tamaño de la muestra. Cosas simples, ¿para qué? Para que la persona que trabaja con ese documento pueda visualizar rápidamente el cambio que se hizo, ¿no? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un documento de 20 páginas, y le cambié que el tamaño de la muestra en lugar de 100 era 50, y ese fue el único cambio, yo voy a sacar una versión, y es innecesario hacerle a la gente leer todo el documento de nuevo. ¿Tá? Es una buena práctica, pero bueno, a veces no hay tiempo, o no es el momento, o el cambio no tiene la jerarquía como para. Entonces yo le voy a indicar rápidamente a la persona qué fue lo que cambió del documento y cuál es la versión vigente, pero con el pequeño cambio que se hizo. ¿Tá? Entonces ahí el control de cambios está bueno para poder identificar. Más si es un procedimiento que yo, por ejemplo, lo uso todo el tiempo, entonces no lo voy a leer muy seguido, porque ya me lo sé de memoria. ¿Tá? Ya sé el ensayo. Entonces, bueno, tengo atención por un tiempo de que ese cambio está presente y después que lo incorporo, ¿tá? Entonces, está bueno incorporar esto del control de cambios, ¿tá? Que yo pueda en un documento visualizar rápidamente qué cambió de la versión anterior a esta. ¿Tá? Y después algo acá no menor es esta disposición, la eliminación del documento. ¿Tá? ¿Cómo yo voy a eliminar ese documento una vez que no... La versión 1 está vieja, no sirve más. Bueno, y hay gente que lo guarda, hay gente que lo elimina por completo. ¿Tá? Es una buena práctica guardar, aunque sea un formatito por ahí. ¿Tá? Y ir haciendo como un historial del documento. ¿Se acuerdan que cuando hicimos los relevamientos a muchos de ustedes les preguntamos por el historial de los equipos? Bueno, esto es lo mismo. ¿Tá? Está bueno las versiones viejas, pero hay que tenerlas bien guardadas, ¿no? Que no se escapen. De repente en esa carpeta de versiones viejas tiene acceso solamente uno de ustedes, ¿tá? O solamente una persona en la empresa. Cosa de que, bueno, no se puedan traspapelar. ¿Tá? Pero a veces está bueno porque a veces vieron que uno con las cosas a veces que va y viene, o no tiene del todo claro, entonces hace como una prueba de error también con los documentos, ¿no? Establece un determinado procedimiento para las compras, y después algo del cambio o no le resulta, hace el cambio, modifica, después, no, a veces me parece que ¿por qué llegamos a este cambio? A veces uno no se acuerda, entonces va al documento anterior. ¿Tá? Es una buena práctica conservar la versión anterior, como para mantener el historial, pero hay que tener mucho cuidado de que esa versión no quede disponible para todo el mundo. ¿Ah? Lo otro a tener en cuenta es que yo, bueno, también, si yo de repente el control de cambios lo hago muy especificado, escribo ahí
no necesito guardar la versión anterior. ¿Ah? Entonces, acá cada uno va a ir encontrándole la mejor forma de hacer esto y lo más adecuado también a las personas de la organización. ¿Ah? Acá hay que tener en cuenta si la persona está muy acostumbrada al formato papel, si está muy acostumbrada a guardar su carpetita. ¿Ah? Entonces son todas cosas con las que uno cuando empieza a gestionar la documentación tiene que ir como teniendo en cuenta las personas con las que trabaja. En cuanto a los documentos externos, ¿qué es lo que cambia? Esta etapa de identificación, ¿se acuerdan que yo empezaba con los documentos internos con elaborarlos? Son documentos que yo voy a hacer para mi organización. Estos documentos externos son documentos que ya me vienen dados. Entonces, los voy a tener que identificar. ¿Qué tipo de documentos hablamos? Cosas que ya están hechas. Por ejemplo, la NEC, por ejemplo, algún decreto que me aplique, por ejemplo, alguna ficha de algún proveedor que me da una ficha de seguridad de un producto. Entonces esos son documentos externos que yo voy a identificar, de repente con algún código. Los voy a distribuir a quien le aplique, quien tiene que tener en cuenta ese procedimiento, ese documento externo, esa ley, ¿no? Los voy a usar y los voy a disponer cuando ya no estén más vigentes. Y acá la parte del control documental externo se concentra en estas tres etapas: distribución, uso y disposición. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, no los veo a todos, pero pareciera que no. Seguimos, me paran cualquier cosa, volvemos, ¿está? Bien, vamos a adentrarnos ahora en algunos tipos concretos de documentos, en procedimientos instructivos básicamente, y en algunas herramientas que está bueno a veces usar para redactarlos. Entonces, cuando hablamos de un procedimiento, hablamos de una forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Y acá lo que les aparece es un ejemplo del índice de un procedimiento. Yo voy a tener un procedimiento con un objetivo concreto, ¿sí? ¿Para qué sirve ese procedimiento? ¿Qué alcance tiene? ¿Aplica este ensayo? ¿Aplica este laboratorio? ¿Aplica a toda la empresa? Las responsabilidades que tengan asignadas. ¿Quién es responsable de qué cosa dentro de ese procedimiento? Puede haber un glosario de definiciones, de abreviaturas, de términos. Referencias, si ese documento hace referencia a un decreto, por ejemplo, o a la NEC, o a otro procedimiento que tenga que aplicar. Propiamente el desarrollo del procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese proceso o en esa actividad? Los registros asociados. Yo sé que si tengo que hacer este proceso, tengo que complementar tal registro. Las modificaciones, que ahí era lo que hablábamos hace un ratito del control de los cambios. Y, bueno, cualquier anexo que pudiera contener. ¿Esto es mandatorio? No, no es mandatorio. Acá es una sugerencia de los capítulos que puede tener un procedimiento, o que es común ver también en un procedimiento. Obviamente que esto está bueno que ustedes lo adapten a lo de ustedes, ¿no? Y a las cosas que a ustedes les interesa o no les interesa, ¿sí? Y acá lo que aparece es una herramienta que es útil a la hora de definir estos procedimientos. Es una herramienta que se conoce como 5W más una H, por las palabras estas que aparecen acá en la columna de la izquierda en inglés, que es why, where, when, who, what y how. ¿Sí? Y ahí tenemos un poco, estas palabras ayudan a definir estos puntos que veíamos recién en los procedimientos. El objetivo, ¿por qué? Yo contesto esta pregunta: ¿por qué está escribiendo este procedimiento? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve? Y ahí voy a poder redactar el objetivo de ese procedimiento. ¿Dónde? ¿Dónde aplica y cuándo aplica? ¿Aplica a tal laboratorio? ¿Aplica para tal ensayo? Este procedimiento se usa cuando se va a hacer una compra. Bueno, ahí el who, que ataca a quién, ¿sí? Me va a poder estar contestando con esa pregunta las responsabilidades, ¿quién es responsable de qué, y después las otras dos, la
última W y la H para en la parte del desarrollo. ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? ¿Ah? Eso es lo que va a ayudarme a describir ese procedimiento. ¿Sí? Entonces, esta herramienta está buena, es simple, es muy fácil, pero cuando uno, son como preguntas disparadoras, cuando uno se tiene que sentar por primera vez a escribir un procedimiento, son preguntas como que ayudan. Y el otro tipo de documentos que vamos a ver ahora es el de instructivos, que es una descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento o un instructivo? Bueno, en realidad no es muchas, a veces. El instructivo es algo como muy, cuando uno habla de instructivo, habla de algo como más concretito. De repente, el paso a paso del ensayo de humedad. O el paso a paso de cómo registrar el informe. Y acá también depende, lo ideal es que estos instructivos estén específicamente para las personas a las que están destinadas, y acá tengo que tener en cuenta si la persona, las capacidades de esa persona, el nivel de educación, si la persona no sabe leer, bueno, tendré que poner fotos, si, ¿no? Me tengo que adaptar. Y lo que aparece mucho en los instructivos son diagramas de flujo, que es una herramienta sencilla que me va indicando paso por paso qué tareas yo tengo que hacer. Acá les traigo un ejemplo que es muy sencillo de cómo arrancar un auto. Y ahí empieza con poner la llave en el contacto, ¿no? Pongo para arrancar el auto, si el motor arranca, inicio el viaje. Si el motor no arranca, bueno, ahí tengo opciones, ¿no? Bueno, voy al manual. ¿En el manual tengo la solución? Bueno, sí, pruebo una solución. ¿El motor arranca? Sí, sigo mi viaje. Si no, bueno, llamo al auxilio. Si en el manual tampoco encuentro ninguna solución, bueno, voy a llamar a algún auxilio mecánico. Entonces, esto es algo, esta herramienta es una herramienta muy sencilla, que sirve para el paso a paso de las cosas. Otras cosas que vimos cuando hicimos los relevamientos en las empresas de ustedes, vimos que a veces ustedes tenían, por ejemplo, para los defectos físicos, tenían las fotos en los procedimientos, ¿no? Bueno, este es un grano picado, este es un grano no sé qué. Entonces, bueno, esas fotos también me ayudan a mí a describir la tarea. Y está bueno. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que bueno, si tengo fotos en esos procedimientos, voy a tener que hacer la impresión a color si no necesito impresos, por ejemplo. Son esos como detallecitos, pero es un poco la idea del instructivo. Que la persona que vaya a hacer la tarea lo pueda seguir al pie de la letra y no tenga dudas de cómo hacerlo. Bueno, acá un poco la definición esa de diagrama de flujo, que es una representación gráfica de la secuencia de pasos necesarios para obtener un resultado. La idea que yo, o sea, lo que yo tengo que hacer para poder diseñar un buen diagrama de flujo es primero definir los límites de ese diagrama, esquematizarlo, identificar bien los pasos y revisar que todo cierre. Que no me quede ninguna opción, si volvemos al diagrama de este ejemplo, que no me quede ninguna opción que yo no sepa ir para dónde ir. Bueno, y acá lo que tienen es un poco la simbología de lo que es un diagrama de flujo, que tiene una simbología específica. A veces que el diagrama de flujo esté bien hecho, a veces da bastante trabajo, ¿no? Uno piensa, bueno, esto es muy simple, y después para que quede visualmente lindo también, que no quede muy entreverado con muchas flechas y cosas que entreveran después, a veces el diseño en la hoja también influye, no solamente el diagrama todo para abajo, porque después no me entra en la impresión, no se ve chiquito, hay que como que tener varias cosas en cuenta. Y está bueno también, cuando uno usa diagramas de flujo en los procedimientos, instruir a esas personas en esto, ¿no? Bueno, el cuadradito es que es porque tenés que hacer una actividad. El rombo es que yo tengo que tomar una decisión, entonces voy a tener dos caminos. Voy a tener que hacer una pregunta, voy a tener dos caminos, o el sí o el no, y me van a llevar a hacer cosas diferentes. Ahí aparece el chirimbolito este, que no sé cómo se llama, que es el de documentación, que cuando aparece eso en un diagrama de flujo es porque yo tengo ahí un documento que usar, o un registro que generar, o tengo que ir específicamente a ver un procedimiento. Y bueno, después los conectores, y tienen algunos símbolos más que lo hacen al diagrama.
¿tá? Y ahora pasemos a lo último, para que ya no aburrirlos más con todo esto, al tema de los formularios y los registros. ¿Tá? Estas son dos palabras que se entreveran bastante. ¿Tá? ¿Qué es un formulario? Es un documento utilizado para registrar los datos requeridos por la actividad. Y un registro es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas. ¿Es lo mismo un formulario que un registro? No. La respuesta es no. ¿Cuál es la diferencia? El formulario es como el formato, ¿no? Es eso en donde yo registro. Muchos de ustedes tenían una cartilla de análisis de muestra, ¿no? Esa cartilla vacía es el formulario. Después que yo ahí pesé, anoté, eso ya me queda un registro. Porque ¿qué me dice esa cartilla? Que yo la actividad de pesada la hice, que acá está el número. Que yo no sé cuál actividad siguiente, también la hice, porque anoté acá, ¿no? Entonces, eso es un registro, es el formulario completo, digamos. ¿Tá? ¿Qué hay que tener presente en los registros? Que registren todas las actividades. ¿Tá? Y acá viene alguna práctica que muchos de ustedes hacían, o algunos de ustedes hacían, mejor dicho, que era el tema del corrector. ¿Tá? O, no, descarto esto y lo hago de nuevo. Bueno, eso no está del todo bien, porque yo ahí, cuando voy a agarrar el registro, me pierdo cosas que pasaron. La idea es que el registro deje evidencia de todas las actividades que yo hago. Entonces, si yo de repente peso, registro, y después me di cuenta que pesé mal o anoté mal, yo tacho y registro de nuevo. Entonces, cuando yo agarro ese registro, yo vi que se pesó, algo pasó, y se volvió a pesar, ¿tá? O se modificó el número. En cambio, si yo pongo corrector, yo ahí ya no, me queda la duda, ¿sí? ¿Qué pasó? Si se escribió mal el número, si se repesó de nuevo, ¿tá? Alguna cosa me pierdo ahí. Entonces, está bueno que se acostumbren a veces uno, yo entiendo que a veces queda feo, o no tengo más lugar, ¿tá? El tema de la tachada queda muy fea, ¿tá? Pero no es algo que es de rutina, no es que siempre les pasa. Puede pasar que a veces uno piensa en el 79 y pone 97, son cosas de humanos que pasan, tacha y... ¿tá? Pero está bueno que se acostumbren a como dejar esa evidencia, ¿tá? Que ustedes piensen en un registro, no como que, dejo los datos, sino que dejo todas las cosas que yo hice, ¿tá? Yo estoy registrando las actividades que estoy haciendo, más allá del numerito, ¿tá? Entonces que piensen en eso, en la importancia de los registros, en la importancia de que queden registradas todas esas etapas, ¿tá? Que yo me pueda dar cuenta que ahí algo pasó, ¿tá? Por más que ustedes de repente no lo noten ahí mismo, de repente lo anotan en algún lado, pero a mí ya me da indicio de que algo ahí pasó, ¿tá? Entonces, no está bueno que hagan eso de tachar, ¿tá? Hay los que tenían, que la mayoría de ustedes tenían en los programas informáticos, registraban y quedaban los registros ahí de los cambios, ¿no? Lo mismo que el procedimiento cuando hablamos del control de cambios, ¿tá? Que quede un registro de que se hizo un cambio, que quede la evidencia de que algo se cambió, ¿tá? No importa por el motivo de repente, porque a veces es porque pesé mal, porque me escribí mal el número, porque lo que sea, ¿tá? A veces no importa el motivo, pero sí dejar la evidencia de eso, ¿tá? De que algo hubo, ¿sí? En los registros informáticos, como les decía a ustedes, hacían algún cambio de repente en el informe, y ahí quedaban, en el programa, uno podía visualizar qué número se había cambiado, quién había hecho ese cambio, porque se había de repente identificado o logueado con su clave y contraseña, entonces uno en el historial de ese programa informático podía visualizar bien quién cambió, qué cambió, a qué hora. ¿Tá? Algunos tenían el día, la hora, el minuto, el segundo en el que se había cambiado ese dato. ¿Tá? Que bueno, eso también sirve por un tema de control, ¿no? Del laboratorio, de que, bueno, quién cambia o quién hace las modificaciones en esos registros. ¿Tá? A veces la gente acostumbra a tachar y firmar, como diciendo, bueno, no, fui yo la que cambié, ¿tá? Entonces dejo mi firma ahí, o un garabato chiquito que la gente reconoce. ¿Tá? No tiene por qué ser mi firma de la cédula, ¿tá? Pero de repente mis iniciales. No sé, hay que buscarle la vuelta a lo que también les quede cómodo en relación a los registros que tienen, ¿no? Pues si tengo una hoja grande, bueno, voy a poder. Pero si tengo una hoja chiquitita, bueno, a veces esas cosas se complican. ¿Tá? Entonces hay que buscarle la vuelta. Pero sí está bueno que empiecen a dejar registro de estas cosas. ¿Tá? Tanto de los cambios en los
procedimientos y eso, y en los registros de cómo yo voy a ir modificando eso y qué. ¿Ah? Bien, bueno, hasta acá es toda la presentación y acá abrimos un poco, voy a dejar de compartir así los veo todos. Si alguno tiene alguna pregunta, alguno que quiera comentar, algo que les haya visto que ahora pensando en sus documentos, que quiera compartir con los demás, que algo que le parezca inviable también, que pueda hacer que alguna cosa les parezca inviable en sus organizaciones, está bien, y lo podemos buscar alternativas para manejarlo de otra forma. O están todos muy muertos de hambre, si quieren ir a comer, también es válido. Nos estamos acercando a las 12. Por lo que decías de la diferencia entre el procedimiento y el instructivo, Sí. El procedimiento como que es algo mucho más completo, y el instructivo como que te da las pautas solamente de cómo hacer lo que vayamos a hacer, ¿no? Sí, capaz que perfecto. en ese sentido nosotros tenemos puestos, como vos decías, al lado de los equipos, de lo que sea, esos instructivos, capaz que es mejor hacer un instructivo solamente para pegarlo ahí, para que no sea tan largo, y por ahí el procedimiento sí tenerlo como en carpetas o guardado, y el instructivo sí tenerlo a la vista, digamos. Sí, esa es una buena opción, ¿no? Yo tengo un procedimiento completo, bien escrito, con todo, y después para la tarea pasos puntuales, o tengo un diagrama de flujo. Mi instructivo es un diagrama de flujo con los pasos. Entonces, yo eso lo pego en la pared. ¿Qué pasa con eso? Si, por ejemplo, vieron que en el diagrama de flujo individualizo las tareas. Voy poniendo cuadradito, cuadradito, esto. Si esa tarea, el operario de repente no está muy instruido, o es nuevo, o estoy en zafra, le vino duda, o yo qué sé, sabe que puede ir al instructivo, al procedimiento, perdón, y ver con detalle cómo se hace la tarea. Esa también es una buena práctica, porque yo pongo algo muy visual en un instructivo con fotos o con un diagrama de flujo, y si la persona le viene duda, sabe que tiene otra documentación de respaldo a la que puede ir, la que está completa, toda jornada y tiene 20 páginas. Pero después, la realidad es que en la zafra nadie va a ponerse a leer las 20 páginas. Pero sí una ayuda a memoria en un instructivo puede ser que me haga el trabajo más liviano. Es así, eso que comentaba Romina puede ser una recontra buena opción. Sobre todo en la zafra, que ustedes manejan mucha gente nueva, ¿no? Esta gente hace una semana que vino, la instruyeron y todo, pero bueno, en el apuro les puede venir la duda. Lo mismo que había un montón de ustedes que tenían como unas cartillas con los defectos, entonces ahí la gente podía visualizar bien claro los defectos de los granos, entonces eso también ayuda, ¿no? Si yo voy a hacer un instructivo bueno, de repente pego el grano que está mal y para que la gente tenga ahí para comparar, eso también es un instructivo. Es un documento que me va diciendo cuáles son los defectos, si los visualizo, los puedo visualizar bien. Esas son cosas que están buenas y de repente tienen sí su procedimiento bien detallado con todo y que explica bien cómo es el grano, ¿no? Pero después en la práctica yo como que necesito algo más que esté a mano, ¿no? Y siempre está bueno saber eso, que bueno, yo tengo este instructivo acá que me dice el paso a paso, pero si tengo dudas o quiero entender alguna cosa más, puedo ir a otro que está bien detallado, más ayornado. Bien, gracias, Romina. ¿Alguna cosa más? ¿El mail? Bueno, acá me estás diciendo, Silvana, que los que no completaron el mail y el nombre por el chat, completen, así les hacemos llegar el instructivo, el diplomita, que es un registro de que ustedes estuvieron acá todos hoy, y aguantaron. Y bueno, y si nadie más tiene dudas, nos liberamos, y bueno, los esperamos en la próxima, que ahora sí que no tenemos fecha para la próxima, pero estamos trabajando en el capítulo 6 del manual, empezamos por el medio, que es un poco, va a describir los ensayos, para que los puedan usar ahora en la intercomparación, que arranca ahora, ya no me acuerdo cuándo, arranca, en noviembre.
El lunes están disponibles las Lunes. muestras. Bien. El lunes están disponibles las muestras, así que les vamos a hacer llegar también la parte esta del manual que va a tener los protocolos para que ustedes también puedan usarlos ahí, compararlos y bueno, y ver si están bien, si están mal, le falta algo, ¿ah? Y empezar a revisar esas cosas. ¿Ah? Bueno, buena jornada para todos. Acuérdense de poner en el chat los que no pusieron y nos vemos en la próxima.